Muchos piensan que para progresar necesitan apoyo continuo, ánimo emocional y un entorno que los motive. Creen que alguien que los impulse, los acompañe y esté con ellos en cada paso es indispensable, pero esa forma de pensar los vuelve más débiles. Si tu fuerza depende de otros, tu camino nunca será seguro. Yo, Stephen Covey, he aprendido que los grandes cambios suceden cuando uno decide avanzar solo, no por orgullo ni por soberbia, sino por convicción. No porque no necesite a nadie, sino porque ya no dependo de nadie. Cuando aprendes a pelear solo, encuentras tu verdadero poder. Te haces fuerte, concentrado e imparable, porque comprendes que la disciplina, el propósito y la resiliencia nacen del silencio de tus propias decisiones. No necesitas a alguien más, necesitas firmeza. Cuando actúas desde tu fuerza interior, el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario donde te transformas a ti mismo. El primer paso que tuve que tomar para cambiar mi vida fue aceptar que nadie vendría a rescatarme. Nadie. Por mucho amor que te den, por más apoyo que te ofrezcan y por más cercanos que sean, hay luchas que solo tú puedes enfrentar. Hay momentos difíciles en los que ni el mejor consejo, ni el abrazo más cálido, ni la ayuda más genuina son suficientes, porque existen sufrimientos que se viven en soledad, decisiones que solo tú puedes tomar y caminos que únicamente tú puedes recorrer. Cuanto antes lo entiendas, más rápido dejarás de esperar, más rápido te pondrás de pie y más rápido tomarás el control de tu destino. Durante años, esperé reconocimiento, comprensión y apoyo. No lo hacía con mala intención, sino por cansancio y por la necesidad de sentirme acompañado. Pero ese deseo me limitaba y me hacía débil, porque en el fondo seguía creyendo que mi progreso dependía de otras personas. Hasta que un día, en medio de una caída fuerte, comprendí que estaba solo. Nadie más podía decidir por mí, nadie más podía dar el siguiente paso. O lo hacía yo, o me quedaba atrapado. Ese fue el momento en que desperté. Descubrí que el instante en que dejé de buscar ayuda externa y empecé a desarrollar mi propia fuerza no vino con palabras agradables ni con motivaciones superficiales. Llegó a través del dolor, el silencio y una determinación que nunca había sentido antes. Comencé a cumplir mis promesas aunque nadie me mirara, a mantenerme firme aunque por fuera todo se derrumbara, porque entendí que el verdadero carácter no se forma en compañía, sino en soledad. Esa soledad, que al principio me asustaba, se convirtió en mi maestra. Me mostró mi verdadero yo, sin necesidad de impresionar a nadie. Me obligó a escucharme, a preguntarme qué quería de verdad, qué estaba dispuesto a dar y qué cosas ya no podía seguir posponiendo. Me enseñó a confiar en mi juicio, en mi intuición y en mi capacidad de renovarme sin depender de reconocimiento. Porque cuando nadie te apoya, aprendes a caminar con seguridad, no porque seas el más fuerte, sino porque no tienes otra opción. Y esa urgencia despierta una fuerza que ni siquiera sabías que existía. Desde ese momento dejé de esperar validación, dejé de buscar ser comprendido o salvado, y tomé el control. Fue allí cuando descubrí una libertad que nunca antes había experimentado, la certeza de que lo que creas es tuyo, lo que logres te pertenece y lo que avances es verdadero. El segundo principio que se convirtió en una ley en mi vida fue dejar de pedir apoyo emocional. Existe una verdad difícil pero esencial: cuanto más dependas del estado de ánimo de los demás, más inestable será tu progreso. Es natural desear ser escuchado, comprendido y alentado, pero si conviertes esa necesidad en una condición, estás cediendo tu poder. Nadie está obligado a motivarte. Nadie te debe nada. Cada persona carga con su propio mundo, sus propias luchas y sus propios límites. Si esperas que alguien te sostenga cada vez que tropieces, esperarás demasiado y tu oportunidad se perderá. Yo lo viví. Compartía mis metas buscando aprobación, hablaba de mis fracasos esperando comprensión y mostraba mis heridas esperando consuelo. Y cuando no recibía lo que quería, me frustraba, me decepcionaba, me sentía traicionado. Pero no era una traición, era la realidad. La vida no gira en torno a mis emociones. Nadie está obligado a ayudarme. Comprender eso no me hizo frío, me hizo fuerte. El día que dejé de esperar ser entendido, comencé a moverme con una ligereza nueva. Mis pasos ya eran míos. Mi motivación dejó de depender de las respuestas de los demás. Empecé a despertar por decisión propia, no por el reconocimiento ajeno. Descubrí que el apoyo más fuerte no proviene del exterior, sino del respeto hacia uno mismo, de la capacidad de mantenerse firme aunque nadie lo vea, de avanzar en silencio sin buscar un premio. El tercer principio que forjé con esfuerzo fue dejar de quejarme. La queja parece humana, incluso justa,
pero es uno de los hábitos más corrosivos que existen. Cada vez que te quejas, te repites que no tienes control, conviertes al problema en una entidad más fuerte que tu decisión, y ese mensaje se graba como un diálogo interno que desgasta tu ánimo, erosiona tu identidad y paraliza tus acciones. La queja es el lenguaje de quien dejó de construir. Pasé años lamentándome por la falta de oportunidades, por las injusticias del sistema, por los errores de otros y por mis propias fallas. Creía que quejarme era ser honesto, pero nunca solucionó nada, no me volvió más fuerte ni me acercó a mis metas, al contrario, me convirtió en víctima de mis circunstancias y me empujó hacia el cinismo. Un día me miré al espejo y me hice una pregunta brutal: ¿cuánta parte de mi dolor proviene de no hacer lo que sé que debo hacer? La respuesta dolió, pero me liberó. Desde entonces decidí cambiar cada queja por una pregunta efectiva: ¿qué puedo hacer yo con esto? No qué debería hacer el mundo, no qué tendría que cambiar el otro. ¿Qué hago yo, hoy? Ese simple giro transformó mi forma de mirar la vida. Donde antes veía obstáculos, empecé a ver caminos; donde sentía enojo, apareció motivación; donde me rendía, comencé a decidir. Recuperé el respeto por mí mismo, porque quejarse roba dignidad, pero actuar, incluso con miedo, cansancio o dudas, eleva. La vida sigue siendo compleja y las injusticias existen, pero yo cambié, ya no espero, ahora actúo. Si me duele, hago. Si me falta, construyo. Si algo me molesta, intervengo. Y si estoy solo, si nadie me entiende o me aplaude, sigo igual. Quien se queja siempre necesita a otros para justificar su inacción; quien lucha en silencio no requiere explicaciones, solo dirección, disciplina y la decisión de no volver a decir no puedo, porque en realidad sí puedo. Cierro la boca, aprieto los dientes y me muevo. El cuarto principio que se volvió regla en mi vida fue crear mi propia disciplina cuando nadie me la exige. Es fácil cumplir cuando hay supervisión, plazos y consecuencias visibles; lo difícil y decisivo es sostener el estándar en la intimidad, cuando nadie observa salvo tu conciencia. Mientras tuve jefes, profesores y fechas límite, me mantuve enfocado, pero cuando esas estructuras desaparecían, mi fuerza también caía. Me hacía promesas que no cumplía, redactaba planes que no ejecutaba y, como nadie lo veía, me justificaba. Pero alguien sí lo veía: yo. Y vivir contigo mismo sabiendo que no haces lo que debes es un castigo silencioso. Comprendí entonces que debía ser mi propia autoridad, mi sistema y mi líder. Nadie iba a despertarme temprano, nadie iba a prohibirme la distracción, nadie iba a recordarme mi compromiso; todo debía salir de mí. Cuando esa conciencia se instala, dejas de actuar para complacer a otros y empiezas a moverte para no traicionarte. Lo que dices se vuelve sagrado; si afirmas que harás algo, lo haces, no porque te observen, sino porque tú lo declaraste, y eso basta. Esta disciplina no se aprende en libros, se forja día a día, incómoda, exigente, a veces dolorosa, pero profundamente liberadora. Llega un momento en que ya no precisas reglas externas ni motivación prestada; la pereza no te detiene, las emociones no te arrastran, y tu identidad guía tus actos. Te conviertes en alguien que se mueve por decisión y coherencia; actúas aunque no tengas ganas, cumples aunque nadie lo note, avanzas aunque estés completamente solo. Tu autocontrol no es una prisión, es tu libertad. Es la declaración silenciosa de que puedes sostener tu palabra incluso en tus peores días, sin testigos, sin premios y sin estímulos externos. Ahí comienza el verdadero respeto por uno mismo; te ves como el hombre que te comprometiste a ser, y eso no tiene precio. El quinto principio que incorporé a mi vida fue aprender a ser mi propia fuente de validación. Uno de los errores más comunes es creer que necesitas aprobación para avanzar, como si las palabras de otros tuvieran el poder de confirmar tu camino. Mientras dependas del reconocimiento ajeno, tu fuerza será frágil, porque la validación externa es inestable y muchas veces está teñida por los miedos y limitaciones de quienes opinan. Pasé años esperando que alguien me dijera: lo estás haciendo bien, te admiro, sigue así. Cuando esas palabras llegaban, me sentía fuerte, pero cuando no lo hacían, dudaba, repensaba mis decisiones y cuestionaba mi visión. El problema no era la falta de reconocimiento, era que yo mismo no confiaba en mi criterio. Una noche, en medio de la frustración, me pregunté: ¿realmente necesito que alguien apruebe la vida que estoy creando? ¿Quiero ser un hombre que actúa desde sus convicciones o uno que necesita aplausos para sostenerse? Ese cuestionamiento marcó un antes y un después. Desde entonces, empecé a mirarme con honestidad cada día: ¿fuiste consistente, diste lo mejor de ti, te moviste con intención?
Si la respuesta era sí, entonces no había nada más que buscar. Cuando tu estándar interno supera las opiniones externas, dejas de detenerte, dejas de intentar encajar y comienzas a caminar con una confianza que no se rompe. Aprendes a celebrar tus logros aunque nadie los vea, a sostener tu visión aunque el mundo la ignore, a caminar en silencio con la seguridad de que tu brújula está ajustada. Ese respeto interior es más fuerte que cualquier aplauso, porque ya no necesitas permiso para existir, tu valor se sostiene en tu coherencia. Y el mundo, tarde o temprano, acaba reconociendo a quien se reconoce primero a sí mismo. El sexto principio que transformó mi carácter fue aprender a levantarme rápido después de caer. Porque por más disciplina que tengas, fallarás, por más fuerza que hayas cultivado, habrá días en que no cumplas lo prometido. Antes, cada error me aplastaba, un día perdido me hacía sentir culpable toda la semana, una mala decisión me hacía pensar otra vez fallaste, nunca vas a cambiar. Esa culpa era más dañina que el error en sí, porque me paralizaba y me llenaba de vergüenza. Con el tiempo comprendí que cada minuto que gastaba lamentándome era un minuto que no dedicaba a mejorar. El verdadero carácter no se mide en la ausencia de caídas, sino en la rapidez con la que decides levantarte. Yo cambié mi respuesta ante el fallo, ya no me pregunto por qué lo hice, sino qué hago ahora para retomar el camino. Ya no me castigo con frases de derrota, me digo, sí, me descuidé, pero aquí estoy de pie otra vez. Aprendí a perdonarme sin excusas, a aceptar mis errores sin hundirme y a corregirme con compasión pero también con rigor. Hice de esto una regla práctica, siempre que me caigo, me levanto de inmediato con una acción concreta. No lo pienso demasiado, no lo discuto, actúo. Cuanto más rápido te mueves, menos espacio le das a la culpa y menos fuerte se vuelve la autocompasión que paraliza. No se trata de negar lo que sientes, sino de no permitir que el dolor sea excusa para quedarte quieto. Cada caída puede convertirse en el inicio de un nuevo nivel si tienes el valor de levantarte pronto, no con promesas vacías, sino con decisiones reales. Hoy, cada vez que me equivoco, me levanto con más claridad, no necesito días para empezar de nuevo, solo necesito un instante de acción. Y ahí está la diferencia entre un hombre común y uno excepcional, no en cuántas veces caen, sino en cuánto tardan en volver a ponerse de pie. Yo elijo ser el que se levanta rápido, aunque duela, aunque esté solo, aunque nadie lo note. Porque cada vez que me levanto, me vuelvo más fuerte, más confiable y más imparable. El séptimo principio que transformó mi vida fue aprender a trabajar sin depender de la motivación. Comprendí que, si mis acciones estaban condicionadas a cómo me sentía, entonces siempre estaría controlada por mis emociones. Y los estados emocionales son volátiles, hoy estás lleno de energía, mañana no quieres levantarte, hoy te sientes inspirado, mañana te invade la apatía. Durante mucho tiempo esperé a sentirme listo para actuar. Me decía, hoy no tengo ganas, mejor mañana, o necesito estar más enfocado antes de empezar. Pero detrás de esas frases solo había miedo al esfuerzo constante y rechazo a la incomodidad. Fue entonces cuando entendí algo sencillo pero poderoso, si solo trabajas cuando tienes ganas, nunca construirás nada extraordinario. Decidí hacerme una promesa inquebrantable, actuaría de la misma forma, sin importar cómo me sintiera. No porque fuera un robot, sino porque mis metas valen más que mi pereza y mis sueños merecen más que mis excusas. Desde ese día empecé a moverme por compromiso, no por estado de ánimo. Aunque mi cuerpo pidiera descanso, me levantaba, aunque mi mente ofreciera excusas, seguía adelante. Al principio fue duro, no había emoción, ni gratificación inmediata. Pero con la repetición llegó algo más profundo, confianza. Descubrí que ya no era esclavo de mis impulsos, que podía actuar aún con cansancio, dolor o miedo. Esa es la verdadera libertad, la de no necesitar motivación para cumplir con tu deber. Hoy ya no me pregunto si tengo ganas, me pregunto si tengo compromiso. Y la respuesta es siempre sí. Porque la motivación cambia, pero la disciplina permanece. La disciplina es la que te sostiene cuando todo lo demás se derrumba, la que te guía cuando no hay claridad y la que te impulsa cuando el mundo parece detenerse. Alcanzar este nivel significa entrar en un territorio reservado para los pocos que hacen historia, los que actúan a pesar de lo que sienten, los que avanzan en silencio, los que trabajan aún cuando nadie los inspira, porque comprendieron que quien domina sus acciones sin necesitar un impulso, domina su vida. El octavo principio que adopté fue aprender a enfrentar la incomodidad sin escapar de ella. La incomodidad es el territorio donde ocurre el crecimiento real, pero la mayoría huye de ella buscando distracciones, placeres inmediatos o excusas que la suavicen.
Vivimos en una cultura que glorifica el confort, que idolatra la gratificación rápida y nos enseña a evitar el dolor a toda costa. Pero nada valioso nace de la comodidad. Lo que realmente importa, el carácter, la fortaleza, la claridad de propósito, surge en medio de lo incómodo. Yo mismo pasé años evitando lo que me exigía, callaba cuando debía hablar, postergaba las tareas difíciles, abandonaba rutinas cuando se volvían monótonas. Saltaba de una cosa a otra buscando emoción, pero esa emoción era una trampa, me mantenía en la superficie y me debilitaba. Un día me cansé de ser débil y decidí quedarme en la incomodidad. Dejé de huir del esfuerzo, del dolor, de las conversaciones duras y de la rutina. Me quedé, respiré y soporté. Y descubrí algo impresionante, la incomodidad es maestra. Te muestra lo que no tienes, te confronta con lo que has estado evitando y revela los límites que tú mismo has construido. Si aguantas lo suficiente, algo en tu interior cambia, se forma una nueva identidad, más fuerte que cualquier dificultad. Desde entonces empecé a aplicarlo en todo. Si no quería entrenar, entrenaba igual. Si sentía ansiedad, no la tapaba con distracciones, me quedaba mirándola. Si algo me dolía, no lo disfrazaba con frases vacías, lo sentía hasta atravesarlo. Y cada vez que salía del otro lado, me sentía más dueño de mí mismo, porque ya no huía. Lo que antes me detenía, ahora me impulsa. Aprendí a ver la incomodidad como una puerta que todos evitan y que solo unos pocos cruzan. Yo elegí cruzarla. Porque comprendí que, si duele, es porque importa, si incomoda, es porque estás en el límite de tu próximo nivel. Quedarse ahí, soportar, respirar y avanzar es lo que rompe ese límite. Y del otro lado no hay debilidad, hay libertad. La incomodidad ya no es un enemigo, es el lugar donde se construye lo que realmente eres. El noveno principio que cambió mi vida fue aceptar que no necesito que los demás me entiendan. Durante mucho tiempo busqué explicaciones y justificaciones, intentando que otros comprendieran por qué elegía un camino más difícil, por qué imponía disciplina en mi vida, por qué me alejaba de ciertas personas o actividades. Esperaba escuchar un tienes razón o un yo haría lo mismo, pero lo que recibía eran burlas, críticas y cuestionamientos. Me decían que exageraba, que no disfrutaba de la vida, que estaba solo sin necesidad. Eso me dolía, hasta que entendí la verdad, lo que realmente me lastimaba no era que no me entendieran, sino que yo seguía necesitando su aprobación. Ese fue un punto de quiebre. Decidí dejar de convencer a otros y empecé a vivir con la paz de que mi camino no necesitaba explicación. Dejé de hablar tanto sobre mis planes, dejé de justificar mis rutinas y aprendí a decir no sin rodeos, sin dar mil razones. Mi paz dejó de depender de que alguien comprendiera mis elecciones, dependía únicamente de que yo las sintiera correctas. Desde entonces duermo tranquilo porque sé que soy fiel a lo que creo, y eso vale más que cualquier aplauso. Empecé a mostrar menos y a callar más. Si alguien lo entiende, que acompañe, si no, que observe desde lejos. Mis decisiones no se votan. El día que comprendí esto experimenté una libertad nueva, la libertad de no encajar, de no pertenecer y de no agradar. Porque no estoy aquí para convencer, estoy aquí para cumplir con mi misión. Esa misión a veces es solitaria, pero en esa soledad se forja un carácter imposible de quebrar. Hoy sigo una regla simple, si mi alma está de acuerdo, no necesito explicárselo a nadie. No gasto energía en convencer a quien no quiere escuchar, permanezco en silencio, firme y decidido. Y en ese silencio encuentro fuerza. Porque cuando dejas de necesitar que otros te entiendan, avanzas con una claridad que no se interrumpe. Caminas solo, piensas con limpieza y vives con propósito. Y si nadie lo comprende, mejor, significa que ya no vives desde lo exterior, sino desde lo interior. El 10º y más importante principio que transformó mi vida fue descubrir que todo lo que necesito ya está en mí. No en las circunstancias, no en las relaciones, no en los recursos externos. La verdadera fuente de poder está en la voluntad interna que me permite mantenerme firme incluso cuando todo parece derrumbarse. Este descubrimiento no llegó en medio de la abundancia, sino en la soledad. Llegó cuando no había nadie que me motivara, cuando enfrentaba mis miedos, mis excusas y mi cansancio en silencio, y aún así decidí seguir. Dejé de esperar que algo viniera de afuera, dejé de esperar a que las cosas fueran perfectas, a que alguien me eligiera, a que alguien me rescatara. Comprendí que, si quería algo, debía construirlo yo mismo, que si sufría, debía transformarlo, que si caía, debía levantarme. Nadie iba a hacerlo por mí. Y esa verdad, aunque dura,
es profundamente liberadora. El día que la aceptas, te vuelves imparable. Empecé a actuar como si mi vida dependiera únicamente de mí, porque así es. Dejé de perder tiempo en distracciones y comencé a moverme con una intensidad silenciosa, sin pedir permiso. Entendí que el camino es largo, solitario y difícil, pero también el único capaz de transformar de raíz. Porque mientras muchos buscan compañía, atajos o milagros, yo elegí ser el milagro. Sí, duele, hay noches de cansancio extremo, días de duda y momentos en los que no ves a nadie alrededor. Pero si decides continuar, confiar en ti mismo aún herido, y avanzar aún con miedo, descubres lo que el mundo nunca te enseñó, que no necesitas ser perfecto, solo decidido. No hacen falta todas las respuestas, solo el valor de actuar desde la verdad. No necesitas aplausos, solo integridad. No necesitas compañía, solo la certeza de que, si puedes contigo mismo, puedes con cualquier cosa. Esa es la verdadera libertad, saber que pase lo que pase, cambien las personas, colapse el entorno, se derrumbe lo externo, tú te mantienes firme, porque ya no dependes. Tú eliges, tú actúas, tú enfrentas. Ese es el hombre que transforma su vida, el que lucha solo, el que no espera nada, el que no se rinde. El que se convierte en su propia respuesta, en su propia guía y en su propio destino. Y cuando llegas ahí, no hay regreso, porque lo comprendes en lo más profundo, todo lo que necesitabas ya estaba en ti. Solo debías decidir, comenzar y soportar el silencio hasta avanzar sin detenerte. Esa es la victoria definitiva, descubrir que nunca te faltó nada, que tu fuerza siempre estuvo contigo, esperando a que dejaras de depender y empezaras a actuar.